El sonido de la madera rompiéndose contra el suelo de mármol todavía me persigue en las noches. Fue el sonido de 6 meses de trabajo. El sonido de las últimas fuerzas de mi esposa. El sonido de mi propio hijo destruyendo lo último que ella había hecho antes de morir. Y lo peor, ni siquiera fue un accidente. Él lo hizo a propósito. Pero lo que mi hijo no sabía, era que dentro de esa caja rota, mi esposa había escondido algo que cambiaría el destino de toda nuestra familia. Y 3 días después, cuando un restaurador de antigüedades abrió el compartimento secreto, sus manos empezaron a temblar. «Señor», susurró, «¿tiene idea de lo que estaba escondido aquí?» En ese momento entendí algo terrible. Mi hijo había destruido algo que valía más que todo su imperio. Pero antes de contar lo que descubrí, tienes que entender cómo empezó todo. Mi nombre es Antonio Salazar. Tengo 67 años y pasé más de 4 décadas trabajando como carpintero. Durante 40 años mis manos construyeron muebles, mesas, armarios. Cosas simples, pero hechas con orgullo. Y durante todo ese tiempo también crié a mi hijo, Ricardo. Le enseñé algo que mi padre me enseñó a mí. Las cosas hechas con paciencia duran para siempre. Pero en algún momento, Ricardo dejó de creer en eso. Dejó de creer en el trabajo honesto. Y empezó a creer solo en dinero. Mucho dinero. La noche en que todo ocurrió era la inauguración de su nueva oficina inmobiliaria en el centro de la ciudad. Un lugar enorme, moderno, lujoso, trajes caros, inversionistas millonarios, copas de champaña por todas partes. Yo, claramente no pertenecía a ese lugar. Llevaba mi viejo saco marrón, el mismo que mi esposa Elena me había regalado en nuestro aniversario número 40. Pero en mis manos llevaba algo mucho más importante. Una pequeña caja de madera, tallada a mano, el último proyecto que Elena terminó antes de que el cáncer se la llevara. Ella pasó 6 meses trabajando en esa caja, incluso cuando sus manos temblaban demasiado para sostener las herramientas. Era para nuestra nieta, Sofía. Apenas entré al salón, Ricardo me vio. Su sonrisa desapareció inmediatamente. «Papá», dijo en voz baja mientras se acercaba. «¿Qué estás cargando?» «La caja de tu madre», respondí. Ella quería que Sofía la tuviera cuando creciera un poco más. Su mandíbula se tensó. Este no es el momento para eso. Antes de que pudiera responder, escuché una voz pequeña detrás de mí. «Abuelo». Sofía corrió hacia mí con sus trenzas saltando mientras atravesaba la sala llena de adultos. «¿Es la caja especial de la abuela?» Me agaché para quedar a su altura. «Sí, princesa. Tu abuela la hizo para ti». Sus ojos brillaron. «¿Puedo verla?» Pero antes de que pudiera abrirla, otra voz interrumpió. «Sofía, cariño». Era Mariana, la esposa de Ricardo. Elegante, perfecta, fría. Miró la caja con una sonrisa falsa. «Esa cosa vieja no combina con tu habitación. Te compraremos algo bonito después». El labio de Sofía empezó a temblar. «Pero, la abuela la hizo para mí». Fue entonces cuando Ricardo perdió completamente la paciencia. «Papá, te dije que no trajeras tu basura sentimental a mi evento». Sentí como toda la sala comenzaba a observarnos. «Tu madre pasó meses haciendo esto», dije con calma, incluso cuando apenas podía sostener las herramientas. Ricardo soltó una risa corta. «Mamá ya no está. Es hora de dejar el pasado atrás». Y antes de que pudiera reaccionar, me arrebató la caja de las manos. El silencio cayó sobre la sala. Levantó la caja frente a todos los inversionistas. «Miren esto», dijo con sarcasmo. «Mi padre cree que estas manualidades pertenecen en un evento profesional». Algunas personas rieron incómodamente. Mi rostro ardía. Y entonces, Ricardo hizo algo que jamás olvidaré. Levantó la caja por encima de su cabeza y la estrelló contra el suelo de mármol. ¡Crack! La madera se partió en pedazos. El sonido atravesó el salón como un disparo. Y entonces Sofía gritó. Un grito desgarrador. Uno que hizo que toda la sala quedara en silencio. Pero lo peor, ni siquiera fue eso. Lo peor fue lo que Ricardo dijo después. «Listo», dijo sacudiendo sus manos. Problema resuelto. Sofía cayó de rodillas recogiendo los pedazos de la caja que su abuela había hecho para ella. Las lágrimas corrían por su cara. Yo no dije nada. Solo me arrodillé junto a ella. Y empecé a recoger cada fragmento de madera. Cada pedazo del último regalo de Elena. «No te preocupes, princesa», susurré. «El abuelo lo va a arreglar». Pero mientras juntaba los pedazos, sentí algo extraño. Algo que mi esposa nunca había hecho antes. La base de la caja era demasiado gruesa.
Y en ese momento, todavía no lo sabía, pero esa pequeña caja rota escondía un secreto que iba a destruir el imperio de mi propio hijo, y lo que descubriría 3 días después. Nadie en esa sala habría podido imaginar. 3 días después de aquella noche, todavía podía escuchar el grito de Sofía en mi cabeza. Hay sonidos que un hombre nunca olvida. Ese era uno de ellos. El viaje de regreso a casa fue silencioso. Sofía se había quedado dormida en el asiento del pasajero, abrazando los pedazos de madera como si fueran algo vivo. Yo manejé durante 3 horas sin decir una palabra, pero mi mente no dejaba de repetir las últimas palabras de Elena antes de morir. Antonio, esa caja contiene todo lo que Sofía va a necesitar algún día. Prométeme que se la darás. En ese momento pensé que hablaba de recuerdos, fotos, tal vez una carta. Nunca imaginé que significaba algo mucho más grande, mucho más peligroso. Mi taller seguía exactamente igual que el día que Elena murió. El mismo olor a madera, las mismas herramientas perfectamente ordenadas, el mismo banco donde habíamos trabajado juntos durante años. Coloqué con cuidado cada pedazo de la caja sobre la mesa. Algunos fragmentos estaban astillados, otros completamente partidos. Pero después de 40 años construyendo muebles, aprendí algo importante. Casi todo puede repararse con paciencia. Encendí la lámpara de trabajo y comencé a examinar cada pieza. Primero los bordes, luego las bisagras, después el interior. Y entonces noté algo extraño. La base, demasiado gruesa. Fruncí el ceño. Una caja de joyas normal tiene una base de medio centímetro, tal vez un poco más. Pero esta era casi el triple. Elena nunca cometía errores en sus diseños. Jamás. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Qué hiciste, Elena? Tomé una regla. La medí otra vez. 1,5 centímetros. No tenía sentido. A menos que... Sacudí la cabeza. No. No podía ser. Pero aún así, marqué el número de la única persona que podía confirmarlo. Mi viejo amigo Tomás Herrera. El mejor restaurador de antigüedades que conocía. Nos conocíamos desde los 18 años. Habíamos construido nuestro primer mueble juntos. Contestó al segundo tono. Antonio, viejo terco. ¿Qué pasó? Necesito que vengas al taller. ¿Algo urgente? Miré la caja rota frente a mí. Creo que Elena escondió algo. Hubo silencio. Estoy en camino. Tomás llegó 1 hora después con su eterna chaqueta de cuero y sus gafas de aumento colgando del cuello. Cuando vio los pedazos de la caja, frunció el ceño. Esto es trabajo de Elena, sin duda. Pasó sus dedos por la madera con respeto. Siempre fue una artista. Sentí un nudo en la garganta. Ricardo la rompió. Tomás levantó la mirada lentamente. ¿La rompió? ¿A propósito? Asentí. No dije nada más. No hacía falta. Tomás suspiró. Ese muchacho siempre tuvo más ambición que corazón. Luego empezó a examinar la base. Pasaron 5 minutos. Luego 10. Su expresión cambió. Se inclinó más cerca. Antonio, ¿qué? Ven aquí. Me acerqué. Con la punta de una pequeña herramienta señaló un detalle diminuto. Un pequeño pasador de madera, casi invisible, escondido dentro del tallado decorativo. Esto no es decoración, murmuró. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Entonces qué es? Tomás presionó el pasador con cuidado. Hubo un clic suave. Y la base de la caja se abrió en 2 capas. Los dos nos quedamos inmóviles. Dentro había un pequeño compartimento forrado con terciopelo rojo. Y dentro de ese compartimento había 2 cosas. Un sobre antiguo y una carta escrita a mano, con la caligrafía de Elena. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. Tomás dio un paso atrás. Creo que deberías leer eso solo. Tomé la carta con manos temblorosas. Reconocería esa escritura en cualquier lugar. Abrí el papel lentamente, y cuando leí la primera línea, mi mundo entero cambió. Mi querido Antonio, si estás leyendo esto, significa que encontraste lo que he protegido durante 43 años. Mis manos empezaron a temblar. Seguí leyendo. Lo que voy a contarte cambiará todo lo que creías saber sobre nuestra familia. Sentí el corazón golpeando en mi pecho, pero lo que vino después era algo que jamás habría imaginado. Porque dentro de ese sobre, no solo había una carta, había un documento antiguo, un título de propiedad. Y cuando Tomás vio el nombre del terreno escrito en él, sus manos comenzaron a temblar. Antonio, susurró. ¿Qué pasa? Me miró con los ojos completamente abiertos. Ese terreno, hizo una pausa.
Hoy vale más de 40 millones de dólares. En ese instante entendí algo aterrador. Mi hijo había destruido esa caja, pensando que era basura, sin saber que acababa de romper la herencia más grande que nuestra familia había tenido jamás. Pero lo que la carta de Elena decía después era todavía más impactante, porque ese dinero no estaba destinado a Ricardo, y cuando mi hijo descubriera eso, haría cualquier cosa para quedarse con él, incluso algo que yo nunca pensé que sería capaz de hacer. Y lo que intentó hacer después fue mucho peor que romper una caja. Durante varios minutos no pude decir una sola palabra. Solo miraba aquel documento antiguo sobre la mesa de mi taller. El papel estaba amarillento por los años, pero el sello oficial todavía era perfectamente visible. Un título de propiedad. 60 acres de tierra, ubicados justo en lo que hoy era el distrito comercial más caro de la ciudad. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Esto no puede ser real, murmuré. Tomás se quitó lentamente las gafas de aumento. Antonio, conozco ese lugar. Señaló el documento. Hoy ahí están 3 de los edificios más grandes del centro. Mi mente empezó a hacer cálculos sin querer. Oficinas, centros comerciales, estacionamientos, miles de personas pasando por ahí todos los días. Tomás tragó saliva. Ese terreno fácilmente vale más de 40 millones de dólares. El silencio en el taller se volvió pesado. 40 millones. Y Elena nunca me dijo nada. Volví a mirar la carta. Mis manos todavía temblaban cuando seguí leyendo. Hace muchos años, mi padre me dejó esas tierras. En ese tiempo nadie pensaba que la ciudad crecería tanto. Un desarrollador quiso comprármelas por muy poco dinero. Seguí leyendo con el corazón latiendo con fuerza. Pero un joven que trabajaba para él me advirtió que el terreno valía mucho más. Mis ojos se detuvieron en la siguiente línea. Ese joven se llamaba Antonio Salazar. Parpadeé. ¿Qué? Tomás me miró. ¿Qué pasa? Leí en voz alta. Elena dice que fui yo quien la convenció de no vender. Tomás soltó una pequeña risa incrédula. Entonces, sin saberlo, protegiste esa fortuna hace más de 40 años. Seguí leyendo. 3 meses después de eso, ese joven me pidió matrimonio. Sentí que algo se rompía dentro de mi pecho. Elena había estado protegiendo ese secreto toda nuestra vida. Nunca te lo conté porque quería que nuestra familia construyera su propio camino. No quería que el dinero cambiara quiénes éramos. Cerré los ojos. Eso era exactamente lo que Elena siempre decía. El dinero revela quién eres de verdad. Abrí la carta nuevamente. La última parte me dejó helado. El terreno sigue siendo de nuestra familia, protegido por un contrato de arrendamiento permanente. Los edificios que están construidos allí pagan renta cada año. Mi respiración se detuvo. Tomás susurró. Antonio, le mostré el siguiente párrafo. El valor actual estimado supera los 42 millones de dólares. Tomás dejó escapar un silbido bajo, pero lo que vino después fue aún más impactante. Este dinero no es para Ricardo. Sentí un golpe en el pecho. Seguí leyendo con el corazón acelerado. Lo dejé en un fideicomiso a nombre de Sofía. Nadie podrá tocar ese dinero hasta que ella cumpla 25 años. Tomás levantó la cabeza lentamente. ¿Tu nieta es la única heredera? Asentí. Pero la última parte de la carta era la más importante. Si Ricardo respetó esta caja y la entregó a Sofía, significa que cambió y puedes confiar en él. Mis manos comenzaron a temblar otra vez. Leí la última línea en voz baja. Pero si destruyó la caja, entonces sabrás exactamente quién se convirtió. El taller quedó en silencio. Tomás fue el primero en hablar. Entonces Elena ya sabía. Asentí lentamente. Ella vio en quién se estaba convirtiendo Ricardo. Miré los pedazos restaurados de la caja sobre la mesa. Por eso escondió todo aquí. Tomás cruzó los brazos. Antonio, si tu hijo descubre esto. No terminó la frase. Pero no hacía falta. Yo sabía exactamente qué pasaría. Ricardo estaba obsesionado con el dinero. Y ahora estaba ahogado en deudas por sus proyectos inmobiliarios. Si descubría que su hija tenía acceso a 40 millones, haría cualquier cosa por controlarlo. Cualquier cosa. Tomás me miró seriamente. ¿Qué vas a hacer? Respiré profundamente. Y por primera vez desde la noche de la inauguración, sentí algo diferente al dolor. Sentí claridad. Voy a hacer exactamente lo que Elena me pidió. ¿Proteger a Sofía? Asentí. Pero había un problema. Uno muy grande. Porque justo en ese momento, mi teléfono comenzó a sonar.
Miré la pantalla. Era un número desconocido. Contesté. ¿Antonio Salazar? Sí. La voz del otro lado era fría y formal. Le llamo del despacho legal Martínez y Asociados. Sentí un mal presentimiento inmediato. ¿Qué sucede? Hubo una pequeña pausa. Luego dijo algo que me dejó completamente helado. Su hijo Ricardo Salazar ha presentado una petición legal para declararlo mentalmente incapaz de administrar sus propios asuntos. El mundo pareció detenerse. ¿Qué? Según los documentos, usted presenta signos de deterioro cognitivo y comportamiento errático. Tomás abrió los ojos sorprendido. Pero la voz continuó. Si el juez aprueba la solicitud, su hijo obtendrá control legal sobre sus decisiones financieras. Mi corazón empezó a latir con fuerza, porque en ese instante entendí algo terrible. Ricardo no sabía todavía lo de los 40 millones, pero ya estaba preparando el terreno para controlarlo todo, incluyéndome a mí. Y si lograba declararme incompetente, no solo perdería mi libertad, también perdería la única forma de proteger a Sofía. Colgué lentamente el teléfono. Tomás me miró. ¿Qué dijo? Respiré hondo. Mi hijo quiere que un juez decida que estoy loco. El silencio llenó el taller. Pero entonces Tomás preguntó algo que cambió todo. Antonio, ¿sí? ¿Estás listo para pelear contra tu propio hijo? Miré la carta de Elena una vez más. Luego miré la pequeña caja que ella había tallado con sus últimas fuerzas. Pensé en Sofía, en su grito aquella noche, en sus lágrimas recogiendo los pedazos del último regalo de su abuela. Apreté los puños. No. Tomás frunció el ceño. ¿No? Levanté la mirada. No voy a pelear contra él. Hice una pausa. Voy a derrotarlo. Pero lo que mi hijo estaba planeando era aún peor de lo que imaginábamos. Porque una semana después, descubrimos algo que puso a Sofía en peligro real. Y en ese momento entendí que esto ya no era solo una batalla legal. Era una guerra por el futuro de mi nieta. A veces un hombre descubre quién es realmente cuando se ve obligado a luchar contra su propia sangre. Esa noche no dormí. La carta de Elena estaba sobre la mesa de mi cocina. El título de propiedad también. Cada vez que los miraba entendía algo más claro. Ricardo nunca debía tocar ese dinero. Pero si lograba declararme mentalmente incapaz, todo cambiaría. Controlaría mis decisiones. Controlaría mi casa. Y peor aún, podría intentar controlar el fideicomiso de Sofía. A la mañana siguiente llamé al único abogado en quien Tomás confiaba. Laura Méndez, especialista en herencias y fideicomisos. Nos reunimos en su oficina en el centro de la ciudad. Después de leer todos los documentos, Laura levantó la mirada lentamente. Señor Salazar, su esposa fue increíblemente inteligente. ¿Por qué? El fideicomiso está blindado legalmente. Sentí un pequeño alivio. Pero Laura levantó un dedo. Sin embargo, hay un problema. Mi estómago se tensó. ¿Qué problema? Usted figura como administrador del fideicomiso. Me quedé inmóvil. Laura continuó. Si su hijo logra que un juez lo declare incompetente, él podría solicitar reemplazarlo como administrador. Tomás golpeó la mesa. Ese maldito lo planeó todo. Laura asintió lentamente. Exactamente. Sentí una presión en el pecho. Ricardo no solo había humillado a su madre, no solo había destruido su último regalo, también estaba intentando robar el futuro de su propia hija. Laura cerró el archivo. Necesitamos demostrar dos cosas antes de la audiencia. ¿Cuáles? Primero, que usted está completamente en sus facultades mentales. Eso es fácil. Y segundo, hizo una pausa, que su hijo no es apto para manejar ningún dinero. Tomás levantó una ceja. ¿Y cómo demostramos eso? Laura abrió otra carpeta. Investigando. 2 días después conocimos a Gabriel Cruz, ex agente federal, investigador privado, un hombre que parecía capaz de encontrar secretos incluso en el silencio. Nos reunimos en un pequeño café. Le expliqué todo. La caja, la carta, la demanda de incapacidad. Gabriel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, solo dijo una cosa. Si su hijo está desesperado por dinero, probablemente ya está haciendo cosas ilegales. Tomás preguntó, ¿qué tan ilegales? Gabriel bebió un sorbo de café. Eso es lo que voy a averiguar. Una semana después, Gabriel regresó con una carpeta gruesa. La dejó sobre la mesa. Su hijo tiene problemas. ¿Qué tipo de problemas? Gabriel abrió la carpeta. Había documentos, transferencias bancarias, correos electrónicos, contratos. Su empresa inmobiliaria es prácticamente un castillo de cartas. Mi corazón empezó a latir más rápido. Explique.
Gabriel señaló un documento. Ricardo ha estado usando dinero de nuevos inversionistas para pagar ganancias falsas a inversionistas antiguos. Tomás abrió los ojos. Eso es. Gabriel terminó la frase. Un esquema Ponzi. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones. ¿Cuánto dinero? Al menos 14 millones de dólares. El silencio llenó la habitación. Pero Gabriel aún no había terminado. Sacó otro documento. También encontré transferencias a cuentas en el extranjero. Laura frunció el ceño. ¿Dónde? Singapur. Tomás se inclinó hacia adelante. ¿Para qué? Gabriel deslizó 3 boletos de avión sobre la mesa. Mi sangre se heló. Salida dentro de 3 semanas, dijo Gabriel. Miré los nombres. Ricardo Salazar. Una mujer llamada Claudia Vega. Y el tercer nombre. Me hizo apretar los puños. Sofía Salazar. Laura habló en voz baja. Está planeando huir del país. Gabriel asintió. Y llevarse a su hija con él. Sentí una ola de rabia recorrer mi cuerpo. No puede hacer eso. Gabriel me miró directamente. Si sale del país antes de que le investiguen oficialmente, será muy difícil traerlo de vuelta. Tomás murmuró. Maldito cobarde. Pero lo peor fue lo que Gabriel dijo después. Hay algo más. Sacó una impresión de correo electrónico. Esto lo escribió Ricardo a su socia financiera. Leí la frase resaltada. La niña vale más de 40 millones cuando cumpla 25. Vale la pena soportarla unos años. Mis manos empezaron a temblar. Mi propio hijo había reducido a su hija a una inversión. Laura cerró lentamente la carpeta. Esto cambia todo. ¿Por qué? Porque ahora no solo estamos hablando de dinero. Hizo una pausa. Estamos hablando de la seguridad de Sofía. Miré por la ventana. El sol comenzaba a caer. Pensé en mi nieta, en sus trenzas, en su risa, en la forma en que abrazó los pedazos de la caja de su abuela. Respiré profundamente. Entonces no tenemos tiempo que perder. Laura sintió. La audiencia por su incapacidad es en 12 días. Gabriel agregó. Y su hijo planea huir en 3 semanas. Tomás cruzó los brazos. Entonces hay que destruirlo antes. Miré la pequeña caja restaurada sobre la mesa. La última obra de Elena. Ella había visto todo esto venir. Había preparado todo. Solo necesitaba que yo cumpliera una cosa. Proteger a Sofía. Apreté los puños lentamente. Ricardo cree que soy un viejo débil. Tomás sonrió levemente. Pero no tiene idea con quién se está metiendo. Lo miré. Exacto. Hice una pausa. Porque en 12 días, en esa sala de tribunal, mi hijo va a descubrir algo que nunca imaginó. Que el hombre que enseñó a construir con madera, también sabe cómo derribar imperios. Y cuando todo terminara, Ricardo perdería mucho más que dinero. Perdería todo. Pero lo que ocurrió el día del juicio, nadie en esa sala lo vio venir. Ni siquiera mi propio hijo. 12 días después, me encontraba sentado en una sala de tribunal frente a mi propio hijo. Nunca imaginé que la vida me llevaría a ese momento. La sala era pequeña, silenciosa, con ese olor frío que tienen todos los edificios del gobierno. El juez aún no había entrado. Pero Ricardo ya estaba allí. Traje oscuro, reloj caro, su típica sonrisa de confianza, como si todo estuviera bajo su control. Cuando me vio entrar, inclinó la cabeza con una sonrisa burlona. «Papá», dijo en voz baja. «No tenías que hacer esto difícil». No respondí. Me senté junto a Laura. Ricardo continuó hablando. «Después de la audiencia podrás descansar. Voy a cuidar de todo». Tomás murmuró detrás de mí. «Este idiota todavía cree que va a ganar». Y entonces, el juez entró. Todos de pie. El juez María Rojas tomó asiento. La audiencia comenzó. El abogado de Ricardo fue el primero en hablar. Un hombre elegante con voz tranquila. «Su señoría, mi cliente presenta esta petición por preocupación genuina por el bienestar de su padre. Mentira número 1. El señor Antonio Salazar muestra signos claros de deterioro mental tras la pérdida de su esposa. Mentira número 2. Su comportamiento reciente demuestra incapacidad para manejar sus asuntos financieros. Mentira número 3. Sentí mis manos tensarse. Pero Laura puso su mano sobre mi brazo. «Tranquilo», susurró. «Ahora es nuestro turno». Cuando el abogado terminó, Laura se levantó lentamente. «Su señoría, lo que acabamos de escuchar no es preocupación familiar». Hizo una pausa. «Es un intento de fraude». La sala quedó en silencio. Ricardo frunció el ceño. Laura continuó. «Mi cliente fue evaluado por uno de los mejores neuropsicólogos del país.
Colocó un documento sobre la mesa. Los resultados muestran funciones cognitivas superiores al promedio para su edad. El abogado de Ricardo se movió incómodo. Pero Laura no había terminado. Además, descubrimos el verdadero motivo detrás de esta solicitud. Sacó otra carpeta. El señor Ricardo Salazar está siendo investigado por fraude financiero que supera los 14 millones de dólares. El rostro de Ricardo cambió inmediatamente. Su abogado saltó de su silla. Objeción. El juez levantó la mano. Denegada. Continúe. Laura proyectó documentos en la pantalla. Transferencias bancarias. Contratos falsos. Correos electrónicos. Gabriel había hecho un trabajo impecable. Cada prueba caía como un martillo, y la expresión de Ricardo se volvía cada vez más pálida. Pero el golpe final llegó cuando Laura dijo: «Su señoría, también presentamos evidencia de que el señor Ricardo Salazar planeaba abandonar el país». Mostró los boletos de avión. Singapur, 3 pasajeros. Ricardo, su socia, y Sofía. Un murmullo recorrió la sala. El juez frunció el ceño. ¿Planeaba llevarse a su hija fuera del país durante una investigación federal? Ricardo no respondió. Laura dio el último golpe. Sacó una hoja impresa. Este es un correo enviado por el señor Salazar a su socia. Se volvió hacia Ricardo. Lea la frase resaltada. Ricardo tragó saliva. No. El juez habló con firmeza. Léalo. Ricardo miró el papel. Su voz apenas salió. La niña vale más de 40 millones cuando cumpla 25. Vale la pena soportarla unos años. El silencio en la sala fue absoluto. El juez se quitó las gafas lentamente. ¿Se refiere a su hija como una inversión? Ricardo no dijo nada. Por primera vez, no tenía palabras. El juez habló finalmente. La petición de incapacidad queda rechazada. Sentí que el peso de 12 días desaparecía de mis hombros. Pero aún no había terminado. El juez continuó. Además, debido a las pruebas presentadas, ordeno que el señor Ricardo Salazar entregue su pasaporte inmediatamente. Ricardo se quedó helado. Y hasta que se resuelva la investigación federal, la custodia temporal de la menor Sofía Salazar queda bajo la responsabilidad de su abuelo, Antonio Salazar. No pude respirar por un momento. Ricardo me miró. Había rabia en sus ojos. Pero también algo más. Derrota. Los oficiales se acercaron a él. Antes de que lo sacaran de la sala, me dijo algo. Todo lo hice para que estuvieras orgulloso de mí. Lo miré durante unos segundos. No, hijo. Sacudí la cabeza lentamente. Lo hiciste por dinero. Hice una pausa. Y perdiste todo lo que realmente importaba. Ricardo bajó la mirada. Y se lo llevaron. Afuera del tribunal. Sofía estaba esperando. Cuando me vio, corrió hacia mí. Abuelo, se lanzó a mis brazos. ¿Todo está bien? La abracé fuerte. Sí, princesa. Ella levantó la cabeza. ¿Puedo ir a casa contigo? Sonreí. ¿Para siempre? Si quieres. Sus ojos brillaron. La abuela dijo que siempre cumplirías tus promesas. Sentí un nudo en la garganta. Ella era una mujer muy sabia. 6 meses después, mi taller volvió a llenarse de vida. Sofía venía todas las tardes después de la escuela. Aprendí a lijar madera, a medir, a construir. Una noche me preguntó algo que me rompió el corazón. Abuelo, ¿por qué papá se volvió así? Pensé en la respuesta durante un momento. Porque olvidó lo que realmente importa. Ella guardó silencio. Luego dijo algo que Elena solía decir. La abuela decía que el amor no es el perfecto. La miré. ¿Qué más decía? Sofía sonrió. Decía que el amor es estar presente. Sentí que Elena estaba allí con nosotros. En cada herramienta. En cada pedazo de madera. En cada recuerdo. Esa noche abrimos la caja que ella había tallado. La música de la pequeña caja musical comenzó a sonar. La misma melodía que yo había construido para ella 40 años atrás. Amazing Grace. Sofía apoyó su cabeza en mi hombro. El sol se escondía detrás de los árboles. Y en ese momento entendí algo que mi esposa siempre supo. Las cosas que construimos con dinero eventualmente desaparecen. Pero las cosas que construimos con amor duran para siempre. Y esa pequeña caja de madera terminó siendo la cosa más valiosa que nuestra familia había tenido jamás. No por el dinero, sino por la promesa que guardaba dentro. Los Salazar siempre cumplen sus promesas.